El vendedor, ¿qué es lo que va a vender? Este tipo de información pues a veces puede parecer obvia, pero es importante tomar en cuenta pues qué es lo que va a estar haciendo el vendedor, si va a estar vendiendo productos o servicios o ambos. Esto puede impactar en el proceso de venta, cuánto tiempo le va a tomar esa venta, si conoce también o qué información técnica debe de saber del producto o del servicio, si estamos buscando un vendedor pues más especializado o a lo mejor puede adquirir ese conocimiento en la práctica, si a lo mejor nuestro producto es de uso común, un commodity, o a lo mejor ese servicio o ese producto lo ha utilizado él. Entonces, primero, tener en cuenta qué es lo que va a vender, porque esto también puede llegar a impactar en las características de personalidad que vamos a estar buscando. Otro punto importante, ¿qué medios utilizará? Si utilizará medios tradicionales o digitales, y su prospección va a tener que ser inbound, outbound. En este sentido, pues también sí va a tener que acercarse a sus compradores, si ellos mismos utilizan medios digitales o no, si estamos buscando a un vendedor de piso que no sé, va a estar por ejemplo en un kiosco de una plaza comercial, pues va a ser muy diferente las características que va a necesitar, bueno, diferente entre comillas, que ahorita vamos a ver, de que sí se puede manejar un perfil general de vendedores, pero pues vamos a lo mejor tener más peso considerando este tipo de medios. Por ejemplo, las personas que utilizan medios tradicionales en esta era digital, que ya muchas de las personas incluso se incomodan recibiendo alguna llamada o que alguien se les acerque físicamente para hacerles una oferta de un producto o un servicio. Ya no se quiere hacer tanto ese acercamiento y también los compradores ya no nos lo reciben tan bien. Entonces, en ese sentido, el vendedor va a ser necesario que tenga mayor resiliencia, ¿no? Mayor tolerancia a la frustración, que no se tome de manera personal a lo mejor cierto rechazo o ciertos comentarios de queja, a lo mejor incluso del comprador, etcétera, ¿no? También en medios tradicionales, pues, ¿qué es lo que va a tener que utilizar? Si a lo mejor impresa, si tiene incluso un equipo de marketing detrás, porque también eso habría que considerar, si el vendedor tiene los medios o los recursos necesarios para hacer el cierre de ventas, ¿ok? En digitales, bueno, puede ser que el propio vendedor los administre o a lo mejor no, también eso es lo que tendríamos que tener en cuenta. El perfil general de vendedor no incluye un enfoque a la tecnología, pero de ser necesario a lo mejor pues sí se pudiera considerar dentro de las escalas de personalidad que se tomarían en cuenta. Entonces, esto también puede llegar a ser un diferenciador en los perfiles que estamos buscando. Ahora, ¿a quién le va a vender? Este es un punto importante, porque puede ser que nuestro vendedor, nuestra fuerza de ventas, se dedique a una venta hacia otros negocios o una venta hacia el consumidor final. Entonces, este B2B, que es a otros negocios, llega a tener impacto porque se ven involucrados luego procesos un poco más burocráticos, ¿no? El vendedor se enfrenta con diferentes personas a quien hay que enterar del producto, un proceso de alta de proveedor, que puede ser prolongado. Entonces, hay un proceso de documentación pues más extenso que simplemente un comprador, que si estamos vendiendo un producto o un servicio, ¿no? Un curso de inglés, por ejemplo, al comprador final, pues nada más depende de él esa decisión. Entonces, aquí las características de personalidad pueden ser diferentes a que si se dedica más a venta, bueno, a B2B, pudiera ser necesario mayor enfoque a, por ejemplo, características de personalidad que se dedica a ser más minucioso, a más enfocado a los detalles, para dar seguimiento a ese proceso. Si llegamos a tener un vendedor que a lo mejor es más disperso y no tiene esa capacidad, puede incluso perder ventas, pues porque ya no le dio seguimiento a su cliente, ¿no? O su cliente potencial, o cuando ya estaba en proceso del alta de proveedor.
Entonces, aquí esto también pudiera ser importante, mientras que el B2C, como les menciono, tiende a ser una venta más rápida en cuanto a tiempo, más rápida en cuanto a también a tomadores de decisiones. También pues los recursos pueden llegar a ser menores los que se necesiten pues para folletería, información técnica, y bueno, en ese sentido pues va a ser importante también considerarlo. Ahora, vamos a ver que también hay una clasificación general de tipos de clientes, en la cual tenemos 3 tipos de clientes, ¿no? Orientados a la tarea, que son aquellos que se enfocan enteramente a comprar, ¿ok? Ellos traen un objetivo en particular que ya tienen muy en mente, pues, qué es lo que necesitan. Ya han estado a lo mejor comparando con diferentes proveedores, pueden enfocarse en precios o en los beneficios que busca la organización, si son B2B o B2C, enfocarse pues a los beneficios que van a tener de un tal o cual producto. Entonces, los clientes orientados a la tarea tienden a ser de relaciones más frías, sus preguntas son muy específicas, quieren obtener también incluso rápido la información. En cambio, los orientados a sí mismos son aquellos clientes que incluso ven la compra como a lo mejor un beneficio para ellos, ¿no? Una ganancia, a lo mejor para la posición en la que están, pues ese proyecto o no sé, vamos a decir que una de sus tareas es conseguir proveedores con menor presupuesto. Entonces, eso va a traer algunas ventajas para su carrera o para su posicionamiento interno. Entonces, en ese sentido, pueden estar enfocados más a sí mismos que incluso a los objetivos o los beneficios que puede obtener la organización. O sea, tú ayúdame, vendedor, a quedar bien a lo mejor con mi jefe, a quedar bien con mis propios clientes internos o las personas que me están pidiendo este producto o yo mismo, pero es pues sí, más con unos objetivos comparados con los orientados a la tarea, que los orientados a la tarea pueden tener un fin, a lo mejor también un propósito de beneficio a la organización, pero orientados a sí mismos, pues es individual. Incluso hay literatura que los ven como un poco más egoístas, más que nada más ellos no buscan, incluso no consideran tampoco al vendedor. El tercer tipo de clientes son los orientados a la relación. Estos son los clientes que son más cálidos ellos mismos en cuanto también consideran mucho la experiencia del vendedor o se van a más fondo del producto o el servicio que están buscando, van más hacia orientar que sea un proveedor de mediano o largo plazo. Entonces, incluso al vendedor lo hacen sentir acompañado si es un proceso de B2B para orientarlo en cómo es el alta de proveedor interno. Entonces, ellos mismos también están muy interesados en estrechar esos lazos con esa compañía, o sea, con tu compañía y pues que sea de beneficio mutuo, ¿ok? Esta es una clasificación general. También hay clasificación de acuerdo al estilo de toma de decisiones, que si los clientes que son escépticos, que el vendedor va a necesitar pues más recursos para hacer la venta, para enseñar los beneficios del producto, del servicio, más números, que si los clientes que toman a lo mejor decisión pues más orientados al temor, etcétera. Pero eso pues ya es más a profundidad de el proceso de venta en sí. Me gusta mencionar pues esta clasificación de los clientes porque en sí mismo también puede impactar al vendedor, porque si bien el estilo del vendedor puede ser uno, puede haber diferentes tipos de clientes y pues debería de adaptar, ¿no? No siempre va a ser de acuerdo al negocio el tipo del estilo del cliente. Entonces, yéndonos de lleno ya al tipo de vendedores, de acuerdo a la orientación del cliente y a la venta en sí misma,
Existen 4 clasificaciones principales, ¿no? 4 estilos. Uno es el complaciente, el vendedor que se enfoca en los beneficios al cliente, pero se le puede olvidar también el beneficio comercial de su producto. Este tipo de vendedor está muy orientado pues a quedar bien con el cliente, a hacer lo que le pida, está muy orientado, muy motivado por el miedo de perder la venta o de perder la recompra, porque puede ser a lo mejor algún cliente que ya está fijo, que ya está fidelizado, pero que el vendedor puede estar temeroso, puede ser por condiciones del mercado, puede ser por características de su personalidad, pero esto puede implicar que tiene poca asertividad y una baja visión. Entonces, en ese sentido puede estar dando de más en esta relación, ya no tanto un ganar-ganar, sino que la ganancia principal sea del comprador. Ahora tenemos al tomador de pedidos, perdón. En esta puede deberse al estilo del producto incluso. Puede ser que nuestro producto es muy puntual, pues la venta puede ser única, a lo mejor un producto muy específico, que si bien los compradores pueden ser después embajadores para que nos recomienden, pero ellos mismos, las características del servicio pueden ser pues o que dure mucho o que pues sí, que sea una venta única. Entonces, este tomador de pedidos, también en la literatura, pues se le puede encontrar como aquel que tiene, pues está motivado también por este temor de tener una baja orientación incluso a los dos, a los clientes y a las ventas. Él se le puede encontrar también como el camarero o pues sí, que únicamente transporta la información se solicita esto, no indaga más allá, tiene una característica también de ser poco sociable, no profundizar en la relación, incluso si el cliente está orientado al establecimiento de la relación, pero ese vendedor pues no tiene esas características de personalidad. ¿Ok? Tenemos también otro tipo de vendedores que es el agresivo, que a veces se le encuentra como el lobo solitario, ¿no? Que son los que están más enfocados ahora en la venta más que en el cliente. Entonces, ellos suelen ser pues muy carismáticos, sociables, extrovertidos, pero también son muy agresivos, precisamente como dice su nombre. Son tenaces, no quitan el dedo del renglón y tienden a ser pues persuasivos. En ese sentido, pues el cliente se puede sentir muy halagado, muy atendido en ese momento, pero a lo mejor ya después cuando se cierra la venta lo puede dejar solo, como muy descubierto ya en el soporte postventa, ¿ok? Entonces esa puede ser la oportunidad de los vendedores agresivos, y bueno, que ya cuando logran sus objetivos pueden ya no regresar a revisar pues qué es lo que más necesita o incluso una recompra con el cliente. Viene el vendedor consultor o que se enfoca a la venta consultiva. Este vendedor a veces puede llegar a ser el que en la literatura se aprecia más o se desea más, pero la verdad es de que va a depender mucho de ti, de tu compañía, qué es lo que vende, ¿ok? Del producto y de las características de los clientes que se buscan. Porque la venta consultiva sí está muy orientada al cliente y a la venta, pero también puede requerir un gran enfoque técnico del vendedor. Sí implica una actitud de servicio y que el vendedor proponga soluciones. Tiene más una orientación al ganar-ganar y al acompañamiento. Esa asesoría tiene un gran enfoque en este tipo de vendedores. La desventaja puede ser de que a lo mejor el producto no está orientado precisamente a que se haga una venta consultiva. Y pues puede verse frustrado el vendedor si él quiere o incluso se le impulsa que haga más la venta consultiva, pero pues no da el producto, ¿no? Incluso los clientes, pues puede ser que no sean los especializados, incluso él puede estarse enfocando a personas que no son los tomadores de decisiones, que nada más están recogiendo información o para cotización o incluso también
las áreas de compra de las organizaciones son muy enfocadas pues a la tarea, ¿no? A la compra muy específica, nada más toman la información y la dan a sus usuarios internos pues para que tomen la decisión. Ahora, de acuerdo a esto, aún así les decía, podemos tener un perfil general de vendedor. ¿Por qué puede ser general? Porque las características que ahorita vamos a ver pueden tener mayor o menor peso en lo que yo estoy buscando y en lo que es el perfil del vendedor. El estilo, o sea, si va a ser más un tomador de pedidos o puede ser más un consultor. Sin embargo, pues lo podemos dividir en personalidad y competencias. Lo dividimos así porque incluso Hogan tiene productos que van más a medir las características de personalidad y otros que van a medir las competencias, que se van a lo mejor menos a detalle, pero sí que los puedes utilizar para hacer un mapeo, un primer filtro para los vendedores. Entonces, en cuanto a personalidad, los estudios de Hogan indican que estas características aquí mencionadas han resultado con los estudios que han hecho con sus clientes las más relevantes para el éxito, para el cierre de ventas y también para la calificación del desempeño de los vendedores. Entonces, que sea resiliente y tolerante al estrés. Hay una característica de Hogan que se llama estabilidad emocional. Entonces, esa precisamente nos va a indicar el vendedor o nuestro candidato si va a tener esa capacidad de poder, como les decía, adaptarse a los diferentes estilos de clientes sin verse frustrado. También a orientación a metas, ¿ok? Hay otra escala de Hogan que se llama ambición, que está enfocada a medir qué tanto tiene ese impulso la persona o ese arrojo para precisamente el cierre de ventas, si se mantiene enfocado, si es tenaz, o si las personas tienen una ambición baja, tienden a abandonar o rendirse, abandonar las tareas cuando se ve un traspié, cuando hay un reto importante. Incluso en negociaciones pueden llegar a bajar las manos y decir, bueno, no quiero entrar como en debate o en discusiones, entonces tienden a soltar esa iniciativa o soltar las riendas. Entonces estamos buscando a un candidato que tenga esa ambición en media alta, ¿no? Que sea una persona accesible y extrovertido. Generalmente, o todos tenemos ubicados a los vendedores como con un perfil extrovertido, ¿no? Aquel vendedor carismático, aquella persona que tiene la capacidad para entablar una relación. Y sí es necesario, sin embargo, pues no hay que dejar de lado también, por ejemplo, que ello no implica que sea amigable con clientes y compañeros, ¿ok? Porque la sensibilidad interpersonal nos habla de cómo va a dar el mensaje el vendedor. Entonces, si tenemos un vendedor enfocado a la sociabilidad, pero con bajo enfoque en la sensibilidad interpersonal, podemos encontrarnos con un vendedor que busque más o pierde incluso tiempo socializando sin un fin, ¿ok? Sin un objetivo de venta, sin un, pues sí, cerrar la relación con una meta alcanzada. Y incluso si tiene una sensibilidad interpersonal baja, puede no estar alerta a las indicaciones de si el cliente no está recibiendo bien su mensaje, o ya está molesto, o le está hablando de algunas necesidades y él no las puede captar, pues por una baja sensibilidad, incluso pues para leer entre líneas, ¿no? Entonces, esa parte también es muy importante para que se tenga en cuenta, incluso ustedes en las entrevistas de trabajo, en las entrevistas, perdón, por competencia, pues pueden ser relevante que detectarlo, ¿no? Que no nada más sea capaz de hablar con desconocidos, sino que también cómo lo hace. Esa sensibilidad interpersonal también ayuda en las negociaciones.
¿ok? Aquí casi siempre la buscamos que sea en media, que sí sea sensible, pero que tampoco dude en dar las condiciones cuando se requiera pues una negociación. Que sea también confiable y con altos estándares de desempeño. Esto va por una característica de la personalidad que se llama prudencia. Esta prudencia nos dice qué tan orientado a los detalles es la persona. ¿Qué tiene que ver con un vendedor que sea o no orientado a los detalles y que sea meticuloso? Lo que decíamos del servicio postventa. Entonces, se cierra la venta y por lo general se tiene que acompañar al cliente con documentación, ¿ok? Entonces, en esto tiene que también estar participando el vendedor, tiene que ser confiable precisamente a ojos del comprador, pues para que le dé esa información. Ahora sí que le mencione las letras chiquitas, porque si no puede haber una decepción y puede ser que incluso nos genere una mala recomendación, ¿ok? Con otros posibles otros potenciales compradores en el futuro. Entonces, hace unos años el perfil de ventas, como les decía, se enfocaba más a dar enfoque principalmente a la ambición y a la sociabilidad, pero pues eso ya ha cambiado. Entonces estamos buscando más a vendedores que tengan pues también esa parte redondeada del manejo del estrés, el manejo de los detalles, y también de cómo dan los mensajes. Esto es en cuanto a características de personalidad. Hogan mide también los motivadores, qué es lo que le gusta a las personas de ciertas actividades. Entonces, también Hogan nos dice que hay que tener en cuenta esto por el match que haga con la actividad. O sea, una cosa es que se te dé las ventas y otra que te guste hacer venta, ¿ok? Entonces van de la mano. A lo mejor a alguien le gusta y no lo sabe hacer, a lo mejor al revés. Entonces tiene que estar motivado por los retos, por la visibilidad también, porque pues esa exposición en el mercado, esa exposición a afrontarse si estamos hablando de un vendedor de piso, pues también el gusto por llamar la atención, ¿ok? Porque lo vean, y también pues por crear relaciones y nuevas oportunidades de negocio. Esto va en unos indicadores que Hogan le llama reconocimiento, poder, afiliación y comercio. ¿Ok? Entonces, eso nos va a dar también una indicación si el candidato va a hacer clic o no, si ese match va a ser, porque incluso ese match de motivadores es lo que tiene gran peso en la permanencia de nuestros colaboradores en la organización. Luego tenemos las competencias. ¿Por qué hago esta diferenciación entre personalidad y competencias? Hogan también lo ve así, porque los indicadores de personalidad, bueno, siempre el doctor Hogan menciona que se va más a profundidad, a medir qué hace la reputación de las personas, qué hacen el día a día y pues para que se le vea de cierta manera o cierta imagen al candidato, ¿no? Nos predice más allá el desempeño y podemos visualizar o tomar una decisión con datos sólidos más a futuro, conjuntándolo con la información que vimos en la entrevista. Las competencias son también, tienen con Hogan un fuerte estudio estadístico detrás. Sin embargo, nos dan información como más acotada, ¿ok? Por ejemplo, según Hogan, los estudios que encontró para los vendedores son 6 competencias principales, ¿no? Son comunicación, motivado por resultados, enfoque en ventas, mostrar confianza, construcción de relaciones e influenciar a otros. Entonces, estas 6 competencias son los que ellos vieron, ya sea para vendedores de piso, desarrollo de negocios. Aquí y ahorita vamos a hacer la diferenciación entre también liderazgo. No estamos hablando aquí de liderazgo, también es un punto muy importante a mencionar. Entonces, bueno, esas son las competencias que hay que tener en cuenta en nuestras entrevistas. Y pues Hogan tiene una evaluación que ya sea que nos hagan sentido estas 6 competencias para nuestros vendedores o se le quieran agregar otras competencias,
si ustedes están usando o planean usar la plataforma de competencias de Hogan, se puede editar, ¿no? Sabes que me quedo con estas 6 competencias, ya están probadas estadísticamente que son las más vitales para un desempeño exitoso del vendedor, pero también le agrego otras, ¿no? Otras se pueden agregar 2 o 3 más. Bueno, ahora precisamente les mencionaba que esta información está muy enfocado a ventas, pero hay que tener en cuenta o considerar, reflexionar si en la posición que estoy reclutando no va más enfocada a soporte al cliente o incluso es de liderazgo. Hemos tenido clientes, he tenido, pues sí, empresas que preguntan de que cómo quiero evaluar pues sí, una personalidad comercial. E indagando más, resulta que es un gerente comercial o un director comercial. Entonces, en ese sentido, esas posiciones sí a lo mejor deben de tener ciertas características de las que mencionábamos aquí, pero su peso principal va a ser el liderazgo. Entonces, ahorita no vamos a hablar como de un perfil general de liderazgo. Sí tenemos algunos webinars ya hechos enfocados específicamente en liderazgo, pero en específico ahí nada más pues queríamos que hubiera esta reflexión, ¿no? De si estoy buscando un director comercial, aunque sea comercial, mi enfoque tiene que ser más en sus capacidades de líder. Y si por el contrario, por ejemplo, si mi vendedor hace mucha labor postventa de seguimiento, de atención al cliente, o si incluso lo que estoy buscando es un Key Account Manager que se dedica más a un cuidado de cuentas clave, ahí a lo mejor voy a buscar un perfil que sea más completo o que considere características de soporte al cliente. Ahora, características de soporte al cliente, tenemos algunas, las cuales se enfocan mucho de la parte de personalidad a inteligencia emocional. Soporte al cliente podemos ver o considerar posiciones ya sea de call center, también a lo mejor ya alguien que esté brindando un servicio, por ejemplo, en nuestro caso como HR Tools, mucho de consultoría, o como les decía, pues de acompañamiento o servicio a cuentas clave, perdón. Entonces, todo esto vamos a identificar a lo mejor más fuertemente la inteligencia emocional. Esto va a tener más impacto porque puede estar trabajando esa posición más con apoyar a nuestro cliente, y en eso tenemos 6 competencias de inteligencia emocional. Las 3 primeras son internas, ¿ok? Acerca del manejo de las emociones o esa inteligencia en cuanto a conciencia, regulación y expresión. Esta es de acuerdo al modelo de inteligencia emocional de Hogan, precisamente muy parecido pues a los modelos generales que están también de inteligencia emocional. Se enfoca a 3 competencias internas y 3 externas que son detección, influencia y empatía. O sea, una parte de cómo manejo yo el estrés, cómo me doy cuenta que a lo mejor si recibo alguna queja, eso que me hace sentir, cómo lo manejo, qué hago como para hacer ese coping o esa parte de regulación precisamente, y cómo doy los mensajes, ¿no? Cómo me expreso, cómo doy a conocer hacia afuera, cómo saco esa emotividad y ese control, ¿ok? Luego ahora externamente, pues en la otra persona que tengo enfrente, el cliente que me está hablando, si soy capaz de detectar, porque hay algunas personas que a lo mejor no tienen esa capacidad tan fortalecida de detección de qué es lo que me está diciendo, eso qué quiere decir, también capacidad de influencia, que yo con mi actuar y con mi comunicación tenga algún tipo de influencia o de impacto en los otros, y también el tener empatía, de tener esa capacidad de poder simpatizar con la persona y poderle comunicar
precisamente pues que vamos en camino a lograr el objetivo. Entonces adaptarme también mucho con los diferentes tipos de clientes como veíamos y no tomármelo de manera personal. Puede ser, como les decía, que requieras para tus candidatos evaluar las habilidades, las características de personalidad de vendedores del perfil que mencionaba y también estas de inteligencia emocional, puede ser. Y en cuanto a competencias en particular, bueno, algunas se repiten, por ejemplo, comunicación y el enfoque a... No es cierto, el otro era enfoque a ventas, perdón. Comunicación, enfoque al cliente, escuchar a otros, impulsar habilidades interpersonales, manejar el estrés y actitud positiva. Entonces, estas competencias pues son las que se buscarían. Hogan tiene un catálogo de 62 competencias. Estas 6 pues fueron elegidas de acuerdo, como les menciono, estudio de posiciones pues con ese donde el objetivo principal era el soporte al cliente. Sin embargo, pues pueden complementar con 2 competencias más o modificar este perfil en dado caso de ser necesario. ¿Qué más? Bueno, de evaluaciones para selección, de la información que les estuve mencionando, Hogan tiene estos productos, son 4 productos que son más enfocados a ventas. Uno se llama Basis de Ventas, que tiene información de 2 de los inventarios de personalidad de Hogan, que uno es el HPI, se le llama, y otro es el MVPI. Estos 2, el HPI está enfocado en analizar o darnos indicaciones de la reputación de las personas en el día a día, ¿ok? Cuando recién alguien lo conoce, entonces el cliente que recién conoce a este vendedor, cómo lo va a percibir, o en esa interacción que pues a veces puede ser superficial o pues sí, que se necesita que sea muy enfocada a un objetivo, cómo es la reputación que va a ser el vendedor. Y el MVPI está enfocado a qué le motiva, qué le gusta, si sus motivadores van de acuerdo a las actividades de venta. Tenemos luego el Express de Ventas, que ve nada más la parte de HPI, y otro producto que se llama Candidate Assessment Suite, o CAS por sus siglas. Y esta es una plataforma de competencias en donde están los perfiles que les mencionaba, de ventas, de soporte al cliente, también hay de profesionista, de líderes que son pues jefes de equipo, gerentes, también están administrativos. Bueno, hay 9 perfiles ya definidos y ustedes pueden hacer el perfil que gusten, se puede diseñar ahí. Ahora, también está el producto de IQ, así se llama, que es el de inteligencia emocional y que evalúa las 6 competencias que mencionábamos de Hogan, de inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo hacer, ya sea que integren pues estas características y estas características o perfiles a sus se me fue la palabra, a sus entrevistas por competencias o a su proceso, y también pues como usarlos como evaluaciones? Obviamente nosotros como expertos en evaluación de talento siempre vamos a recomendar que haya una evaluación de por medio, que la evaluación no te va a decir el sí definitivo o el no definitivo, pero sí te va a dar una recomendación de contratación y te va a dar datos sólidos para que conjuntes con la información que ya viste en entrevista, con los antecedentes o experiencia que tiene el vendedor, los conocimientos técnicos, el clic también que hizo ya en cuanto a su actitud, su desempeño en la entrevista, cómo si hizo clic con el líder o no. Entonces, toda esa información se conjunta para tomar la decisión final, pero pueden tener la confianza que utilizando alguno de estos productos pueden tener
en este aspecto, datos sólidos, sustentados, y pueden ahora sí que es tener toda esa tranquilidad de que van a tener información que predice, como decimos, el desempeño. Entonces, bueno, agradecemos mucho la confianza por haberme acompañado en este proceso de esta información. Les repito, voy a dejar por aquí, mientras voy a responder preguntas, si me pueden ir haciendo las preguntas ya sea en el chat o en el botón de Q&A, pero aquí vamos a tener, les digo, este QR para que se registren en nuestro próximo webinar, que es el 28 de marzo, que vamos a estar hablando de la inteligencia en el ámbito laboral. Vamos a estar hablando de muchas de las veces se acercan con nosotros organizaciones porque tienen la inquietud de medir la inteligencia, o ya sea que la misma es una práctica que hace la compañía o que tienen un líder que es muy creyente de que quiere que se contrate a personas inteligentes. Puede ser pues por algo que él, por lo cual lo crea necesario, ¿no? Entonces vamos a estar hablando de eso, cuáles son las ventajas, desventajas y cómo se puede hacer pues esa medición. Bueno, tengo acá una pregunta que me mencionan, bueno, que cuál sería las recomendaciones de desarrollo. Ok, bueno, las recomendaciones de desarrollo, aquí me voy a regresar un poco, van a estar muy basadas en el perfil, ¿ok? En el perfil del vendedor o el perfil de personalidad. Los resultados de las evaluaciones nos van a decir pues cuáles son lo que hay que trabajar. Yo siempre digo, sobre todo cuando estamos hablando de un tema de selección, pues qué tanto se acerca nuestros candidatos o el candidato que estamos por seleccionar a ese perfil ideal. Ese perfil ideal precisamente es muy difícil que alguien lo cubra al 100%. Sin embargo, sí hay perfiles mucho más cerca o algunos que están más alejados. Pero también va a depender mucho de la organización, si tiene el tiempo y los recursos para desarrollar al candidato, para que se integre. Entonces, por ejemplo, obviamente si tenemos pues un producto que es muy técnico y mi objetivo principal va a ser alguien que maneje esa información técnica, pues el perfil, pues a lo mejor no voy a poner tanto énfasis tal vez en la sociabilidad o a lo mejor en la estabilidad emocional, no sé, de acuerdo a cómo sea, a lo mejor yo puedo filtrar y decir, ¿sabes qué? Del perfil como general del vendedor le voy a poner más énfasis a que cubra sí o sí, que sea muy prudente porque pues resulta que al ser tan especializada la venta, pues se necesita mucha exposición, mucha consultoría para convencer a las personas, para influenciar, para cerrar esa venta, no sé. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, de recomendaciones de desarrollo para estabilidad emocional, si la persona, sea un vendedor o seamos cualquier persona, tenemos una estabilidad emocional baja, la ventaja es de que vamos a tener un sentido de urgencia muy marcado, vamos a querer accionar rápido. Sin embargo, en este tipo de escenarios de venta puede haber una frustración muy grande, puede haber una autocrítica, no se cerró porque a lo mejor yo hice algo mal, incluso también puede estar como el cliente lo puede ver muy ansioso, o sea, lo puede estar percibiendo en este vendedor un nerviosismo marcado, una intensidad como en esa interacción, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer aquí en estabilidad emocional va basado mucho en reflexión, ¿ok? Hay algunas acciones de desarrollo que son tal cual actuar y ve y practica el speech, ¿no? Ve y participa en ciertos foros y haz networking. Ve y habla de eso con el jefe o pregúntale a quién más es necesario informar de este producto para que te ayude a asegurar la venta. No sé,
algo muy práctico, y hay otras acciones de desarrollo que son más de reflexión. En estabilidad emocional es mucho de reflexión, del manejo del estrés. Entonces, si a lo mejor tenemos un vendedor muy ansioso o un candidato que decimos, sabes que está muy bien, pero no sabemos qué tanto vaya a aguantar la presión, sí hay que darle ese soporte emocional. Puede ser coaching, puede ser mentoría, puede ser incluso un proceso terapéutico psicoterapia, y sobre todo hacer pues chequeos muy frecuentemente con el cliente, con el líder inmediato, de cómo va, cómo se siente, o incluso capital humano, irse muy, pues tenerlo en el radar, ¿no? De hacer ese chequeo emocional. Obviamente todo esto es súper recomendable que el vendedor sepa sus resultados una vez que es seleccionado, para que sepa ese ideal para un desempeño óptimo y dónde está parado él. Entonces, hablando de esta estabilidad emocional, si decimos, ¿sabes qué? Necesitamos o queremos a alguien que tolere muy bien el estrés, estamos hablando de calificaciones medias altas. Bueno, ya les estoy hablando muy específico ya de Hogan, ¿no? Y resulta que tú la tienes muy bajito, incluso eso puede tener impacto físico de salud a las personas. Entonces, pues mira, hay que trabajar en esto. Si te quedas con la posición, pero esto lo tienes, pues es para un desarrollo profesional, incluso también personal, y que lo vaya trabajando. Ahora, en general, pues les digo, son las recomendaciones de desarrollo, van pues más enfocadas pues sí a tareas. Ustedes también lo saben, pues el 70% del aprendizaje o del desarrollo es a través de experiencias. El 20% tendría que ser a través de contacto o con otras personas, ya sea por este medio de coaching o mentoría, o acercarse como pues a que alguien lo modele de cómo se debe de hacer. Y el 10% pues por lecturas o capacitaciones, que pues es finalmente lo que menos se retiene, pero lo que más se retiene pues es a través de las experiencias. Tengo otras. Ok, unas preguntas. Dice, ¿qué características de personalidad beneficia la venta de servicio de consultoría a larga distancia? Es una pregunta muy, muy interesante. Por ejemplo, ahí esa va involucrada pues de que la persona no tiene tanto contacto con físico, ¿no? Entonces, pudiera ser que sociabilidad necesitemos que sí tenga cierta cantidad, por así decirlo, de sociabilidad, pero no tanta, porque las personas con una sociabilidad muy marcada, incluso también con una afiliación muy marcada, tienden a necesitar más ese contacto con otras personas, comunicación continua. Entonces, incluso si el vendedor está a distancia, puede frustrarse porque él quiere estar involucrado en actividades presenciales. Entonces, a lo mejor ahí tendremos que considerar que no sea tan sociable, pero que sí tenga una sensibilidad interpersonal marcada. ¿Por qué? Porque a lo mejor los contactos con los clientes pueden ser, o prospectos pueden ser esporádicos, pero sí tiene que tener capacidad para leer muy bien, ¿no? Entonces, eso es una característica. También, bueno, de consultoría. Para una venta consultiva, igualmente la sensibilidad interpersonal es importante, pero manejar mucho que no sea excesivo. Ahora sí que aquí el que no se cae, se resbala, o no sé cómo va ese dicho, pero en Hogan, en general no hay personalidades ni buenas ni malas, ¿no? Sino que siempre el contexto te va a decir cuáles son las ventajas y desventajas. Entonces, en ese sentido, todo trae pros y contras. Una sensibilidad interpersonal muy alta puede incluso limitar a los vendedores se pueden
limitar a no dar comentarios más agresivos, en el buen sentido de la palabra, de buscar más fuertemente al cliente, de no, a lo mejor pueden caer incluso en el perfil complaciente que decíamos, que sumiso también se le dice, del vendedor que da de más, ¿no? al cliente. Entonces, eso se debería de tener en cuenta, y la prudencia también para la consultoría. Aquí no se considera una escala que Hogan le llama estilo de aprendizaje. El estilo de aprendizaje, más que buscar si se tiene una calificación alta o baja, nos va a ayudar a indagar más con el vendedor si la venta tiene que ser consultiva, si él cómo aprende, o sea, si le gusta aprender y si lo hace de manera práctica o más teórica. Sí vamos a necesitar que tenga la capacidad de mantenerse actualizado. Si hay mucha parte de técnica que aprender, y ya sea que lo involucremos en tareas o en eventos pues prácticos, pero sí es importante tener en cuenta esa escala. En el caso de asesor inmobiliario, misma pregunta: ¿qué características favorecen más al perfil para concretar ventas sin dejar de lado un buen servicio? Porque sí se requiere de contar con referidos y recompra. Ok, muy bien. En ese caso, mi recomendación sería pues contar con este perfil de personalidad general y poner algunas características de a lo mejor de esa inteligencia emocional para el servicio postventa, ¿no? Darle mucho peso a la estabilidad emocional. Y si en el caso del asesor inmobiliario también se necesita mucho, fíjense que es bien curioso porque hay personas o incluso líderes contratantes que ven a una persona con ambición alta y ya lo ven, y luego hay este prejuicio de decir, sí, va a ser muy ambicioso, va a completar la meta. Pero no quiere decir que las personas con una ambición baja no completen metas, sino que más bien son más trabajadores de equipo. Ahí, para asegurarnos que sí va a cumplir las tareas, que en este caso la tarea sea llegar a una meta de ventas, hay que fijarnos también en prudencia. Estas dos características de personalidad, la ambición y la prudencia, nos hablan de conseguir las cosas, ¿no? Ambición sí por la satisfacción del logro, pero la prudencia, o sea, ambición y por ese, como las personas que son muy echadas para adelante, ¿no? Que muestran mucha seguridad, pero la prudencia por la disciplina. Entonces, el asesor inmobiliario, si también requiere o principalmente requiere darle seguimiento, oye, regresar con el posible comprador, que se decidió, ya se tiene la documentación, ¿sabes qué? Esta propiedad, pues me fijé y no está cerrando por tal o cual, estamos poniendo estos requisitos y las personas no están completando, hago esta recomendación al cliente que quiere rentar a lo mejor, o vender, y ese análisis incluso se puede más deber a prudencia, ¿ok? Esa confiabilidad, ese irse a los detalles, ser organizado. Entonces, la prudencia aporta esta parte de disciplina. Entonces, yo recomendaría hacer también ese peso o ese enfoque. ¿Consideras que el perfil de asesor de ventas de autos se parece al de asesor de ventas inmobiliario? Parece, sí puede ser. Ahorita decían de la recompra del inmobiliario. Es que fíjense que yo creo que en los últimos años la característica que ha costado un poco más de trabajo, que ha sido diferente en los vendedores, es esta de prudencia. Entonces, hay algunos vendedores que sí la necesitan, todos la necesitan, pero unos en menor o mayor medida. A lo mejor de autos, ¿qué tan frecuente es de que haya la recompra? O también puede ser de flotillas, o puede ser a lo mejor por buscar la recompra, o que es la fidelización de que regresen con la concesionaria a hacer los servicios al auto, no sé.
Entonces, a lo mejor, si necesitas que en los vendedores sea más por la sensibilidad interpersonal, o por la prudencia. Definitivamente la sociabilidad y la ambición ya no son las únicas características que tiene que tener el vendedor, porque ya se tiene incluso como tachado o como que se evita también incluso ese perfil del vendedor agresivo que veíamos, que se enfoca más a su propósito de venta, a hacer ese encanto o hacer esa extroversión, pero ya de una manera de que, bueno, ya se nota de que ya vendiste y te olvidaste de mí, ¿no? Entonces, sí tiene que estar acompañado con las otras características. Respecto al tiempo compartido, ¿cómo definimos la membresía vacacional, producto o servicio? Ok, en dado caso, ¿qué características según el modelo serían más importantes? ¿Cómo definirían un tiempo compartido? Ahí sería servicio. Es que, según yo, bueno, de producto serían más todos los que es tangible, ¿ok? Veíamos el asesor inmobiliario, el de automóviles, el que vende el producto de belleza, el que vende el aceite para las maquinarias, para manufactura, o sea, más un tangible. Y todo lo que es intangible sería el servicio. En este caso, la membresía vacacional se compra y regresan para mantener el servicio, pues para apartar las fechas. Entonces va muy enfocado o no sé cómo sean los vendedores. Bueno, es que por lo que sé y por lo que también he llegado a comprar, sé que un vendedor está como muy diferenciado para membresías vacacionales, ¿no? De un vendedor de la persona que da el servicio postventa y que hace separación de fechas, etcétera. Entonces, el vendedor, como suelen ser más compras, si es un servicio y es una compra que difícilmente va a llegar a hacer la recompra rápido, ahí sí le daría peso, ambición y sociabilidad, pero también estabilidad emocional, ¿ok? Porque pueden ser vendedores que los clientes lleguen a ver una sola vez, y pueden cerrar ahí la compra, pero también necesitan muchos contactos estos vendedores, entonces puede haber mucha prospección y mucha frustración involucrada. Pero sí no dejar de lado la sensibilidad, porque hay muchos vendedores que, evitar que el perfil de vendedor agresivo, sin consideración del beneficio al comprador. ¿Ok? En caso de autos, con la falta de inventario, su prudencia podría ser alta para dar seguimiento a los prospectos. Sí, exacto. La prudencia alta para que no pierda ese seguimiento. Puede haber mucha frustración también involucrada porque tiene que mover fechas de entrega, y a lo mejor se dijo que para una fecha y siempre no, se mueve para otra. Entonces ahí puede estar involucrado incluso la estabilidad emocional. En estos momentos en particular del mercado, sí se pudiera necesitar. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en redes sociales para que te enteres de nuestros próximos eventos.